Gracias por acompañarnos con los comentarios en el día de hoy en La Fuerza de la Verdad. Hoy estamos a 4 de enero del año 2025. El combate a la informalidad. Cuenta la prensa en el día de hoy que casi el 54% de los negocios que tuvieron operaciones en el año 2024 están en la informalidad. Pero, ¿qué es la informalidad? ¿Y por qué es importante que realmente no sean informales esos negocios? Bueno, se entiende por informalidad aquellos negocios que no tributan, que no tienen un número de comprobante fiscal en sus operaciones, que no tienen un registro nacional de contribuyente, un número, RNC, que tampoco se han integrado como negocio al tema de la seguridad social y una serie de elementos adicionales que hacen que estos negocios, aunque realizan ventas y compras de bienes y servicios, pues no pagan impuestos. En el caso de las ventas, no están fungiendo como agentes de retención para lo que es el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de los bienes industrializados y de servicios, que en otros países se conoce como IVA. Y por otro lado está el hecho de que no están cotizando en la seguridad social. Sobre todo hay elementos integrados a esto, como por ejemplo los planes de pensiones, el riesgo laboral, el seguro médico. Entonces, la gente ha optado, pues, por hacerse de la vista gorda, los que tienen conocimiento de esto y no dan el paso. De repente, habría que ver qué porcentaje de ellos están teniendo ingresos a niveles de subsistencia, cuáles de ellos realmente tienen ingresos por encima de ese nivel, y que entonces sencillamente se pudieran pensar que están evadiendo la responsabilidad de tributar. Existen mecanismos que se han desarrollado, se han implementado para tratar de atraer a las microempresas, porque casi siempre estos negocios informales son microempresas o profesionales liberales también. Y es el famoso sistema de tributación simple, que dicho sea de paso, aunque le ofrece ventajas al contribuyente con aquello de los reportes que no son necesarios, con el tema del anticipo, que es ilegal, eso es ilegal. Todo el mundo sabe que eso no está bien, eso del anticipo, porque usted no sabe al final si usted va a tener un resultado positivo o negativo, para entonces pagar impuestos cuando se tiene beneficios. El impuesto a los activos, que supuestamente esas pequeñas empresas que se acogen a este sistema simplificado de tributación tampoco tienen que pagar ese impuesto. Y así, pero resulta que tiene dos vertientes. La que yo conozco se relaciona con un 7% al total de las ventas brutas
sin ningún tipo de descuento. Es decir, que esos negocios informales que optan por este sistema simplificado de tributación prácticamente no tienen posibilidad alguna de descontar los gastos que son necesarios para operar. Y tengan beneficios o pérdidas, no importa, ese 7% se aplica al total de las ventas. Un porcentaje que es mucho mayor que el porcentaje que se aplica de los anticipos. La verdad que podría verse hasta como un despropósito este porcentaje que se aplica a las ventas brutas para los que se acogen a este sistema simplificado. La alternativa que tienen esos negocios es no acogerse a esto, y si no se acogen a esto tienen dos alternativas: siguen en la informalidad, porque si optan por no ser informales no van a poder cumplir con la cantidad de requerimientos que tiene cualquier empresa que se constituye, por pequeña que sea, en el país. Llevar la contabilidad, tener un sistema de reportes, facturar, probablemente facturación electrónica y una cantidad de cosas que se han venido estableciendo para asegurar que la gente no evada los impuestos. Estamos apostando a que tenemos una sociedad evasora. No estamos viendo el vaso medio lleno, lo estamos viendo medio vacío. Y cada una de las medidas que tomamos es partiendo de un altísimo grado de escepticismo hacia las personas. No confiamos en nadie, y entonces, como no confiamos en nadie, tenemos que, si es necesario, arrancarle de la mano a la gente los ingresos que tengan. Pero a mí me parece que este sistema tributario simplificado tiene algo muy positivo, y es que en una sola página, cuando usted entra a la oficina virtual, usted tiene prácticamente su declaración. No tiene que estar yendo a muchas partes, armando una cantidad de archivos, y sencillamente colocando el volumen de las ventas, que se supone que viene siendo la sumatoria de las facturas que usted emitió y que la emitió con comprobante fiscal. Entonces, también la Dirección General de Impuestos sabe cuáles fueron sus facturaciones, y va a coincidir esa sumatoria con la misma sumatoria que tiene la dirección, aunque el sistema no protesta, acepta lo que usted coloca, y automáticamente el 7% calcula el impuesto que usted va a pagar, lo divide entre 4 para que usted lo realice en 4 pagos, en 4 fechas específicas, que se realizan en marzo, junio, septiembre y diciembre. Sistema que está concebido para aquellas empresas que cierran sus operaciones en el 31 de diciembre de cada año. Y una declaración jurada que se hace hasta el último día del mes de febrero del siguiente año. Es decir, que las personas físicas o jurídicas que se acogen a este sistema en el mes de febrero realizan su declaración jurada. Al mes siguiente, las personas físicas que vienen haciendo sus declaraciones lo hacen hasta el 31 de marzo. Y las empresas que son más formales, más grandes, que vienen tributando normalmente bajo el sistema tradicional, tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración jurada relacionada con el ejercicio que terminó el 31 de diciembre del año anterior.
Existen otras fechas, porque hay empresas que cierran en septiembre, que no cierran en diciembre, y entonces las fechas de presentación de estas declaraciones de las empresas pues son distintas. Pero asimismo existen una cantidad de fechas al mes para las empresas que se acogen al régimen tradicional, que tienen que cumplir con una cantidad de cosas, una serie de reportes, otras declaraciones relacionadas con diferentes tipos de impuestos. Y todo esto complica el proceso a aquellas personas o empresas que no tienen el dominio o el conocimiento para poder cumplir, no porque no tenga la intención de hacerlo, sino porque no tiene el conocimiento y tampoco tiene los recursos para pagar un especialista, para que ese especialista haga ese trabajo. Entonces, en ese sentido, el sistema de tributación simple es una excelente herramienta, porque no hay que ir a una universidad para completar esto. Pero creemos que un 7% es una cifra, es un porcentaje muy alto para aplicarlo a las ventas. Si a las empresas grandes, corporaciones grandes, se les aplica un 2%, creo, de anticipo, sabiendo de antemano que fácilmente puede pasar que en ese ejercicio esa empresa reporte pérdida, es decir, que pagó aún sin tener beneficios, y queremos combatir la informalidad, ¿por qué no se ajusta ese porcentaje que se cobra a las ventas brutas a un 2 o un 3% máximo? ¿Por qué? Porque las microempresas y una cantidad de negocios que están en la informalidad no tienen forma de sobrevivir acogiéndose a un régimen solamente porque se le evita el tema de los reportes. Por eso usted puede ver esa información en la prensa que en el año 2024 casi un 54% de los negocios están en la informalidad. Pero hay otro elemento muy importante. La mayoría de estos negocios son de único dueño, de una persona que decidió abrir una paletera, que decidió abrir una cafetería, que comenzó a hacer negocio vendiendo frutas, o que arranca un pequeño colmado, un pequeño ventorrillo por ahí, o sencillamente tiene 2 carros y lo tiene taxiando, ¿sí? Porque todo el que genera ingresos debe poder contribuir de alguna forma, pero deberías venir con el espíritu de justicia, que es en función de las posibilidades reales que la gente tiene. Si cumplir con los compromisos o con estas propuestas de estos regímenes tributarios se convierte en el fin en sí mismo, pues la gente le va a huir a ese compromiso. La gente va a preferir seguir viviendo y operando en la informalidad. Eso es independientemente de lo que se haga. Esto que pasó en diciembre, ahora, dañando las navidades del pueblo dominicano, cerrando negocios y cosas de esas, no debe ser el ejemplo que se tome. Yo creo que hay que pensar en hacer un ajuste a la baja. Ese 7% sobre las ventas brutas es muy alto. Si los grandes pagan un 2% de anticipo, y eso es importante repetirlo, si los grandes pagan un 2% de anticipo y luego pueden hasta tener una pérdida, es decir,
tener un crédito fiscal porque realmente tuvieron pérdida. Entonces, ¿por qué el más pequeño tiene que pagar el triple, más del triple del anticipo que los grandes, muy grandes pagan? Y no pueden tener pérdidas porque sencillamente ese porcentaje del 7% se le aplica a las ventas brutas. Es imposible que una microempresa o que muchos negocios de este tipo quieran abrazar el régimen simplificado de tributación, que debería ser una herramienta de excelencia. Un 2, un 3% y se acabó, y no hay problema. Pero si además de esto se está pensando que inscribirse en la seguridad social también es un impuesto, tenemos otro problema. Fíjense que la mayor parte de estos negocios son negocios de único dueño. Una persona que probablemente era empleada en algún sitio, tenía 2 o 3 pesos ahorrados, se ve sin empleo y sin la posibilidad de volverse a emplear, y para sobrevivir arranca un negocio y comienza a vender empanadas, quipes, pastelitos ahí en la esquina. Se consigue una vitrina y en su propio anafe comienza a hacer las frituras y a colocarlas allí, y la gente comienza a comprar. Aquí hay negocios que comenzaron así y han crecido. Fíjense, yo recuerdo, y yo creo que la gente de Nosotros Empanadas no me van a dejar mentir, que ese negocio de Nosotros Empanadas comenzó vendiendo empanadas fritas en una estufita con un pequeñito tanquecito de gas en el parqueo del supermercado ahí, Supermercado Nacional de la Núñez de Cáceres. Ahí me paraba yo a comprar empanadas. Pero ese negocio no solamente creció porque las empanadas eran de calidad, a la gente le gustaba, pero creció y llegó a tener franquicias. Pero si nosotros le caíamos arriba a ese negocito ahí cuando comenzó y le hacemos la vida imposible, porque es más importante que esa persona pague un impuesto a que esa persona sobreviva y le lleve un plato de comida a la casa a sus hijos, ahí tenemos un problema. Y entonces con el tema de la seguridad social es un tema importante, porque ese señor o esa señora que era empleada, que se queda sin empleo y comienza ese negocito, los hijos que trabajan la han incluido en el seguro médico. Esa persona ya recibió el pago de sus prestaciones laborales y también pudo retirar probablemente lo que tenía acumulado en los planes de pensiones. Entonces esa persona va a comenzar a pagar eso como si fuera un tributo. ¿Qué nómina va a tener ese negocito? ¿Cuánto empleado va a tener? Quizá una persona que le ayude a freír y cosas así, pagando lo poco que puede pagar, porque tampoco puede pagar un salario mínimo. Tampoco puede agarrar y hacer una inscripción para cumplir con todos los temas de seguridad social. Por eso, esa idea que se está planteando en el Código de Trabajo, con las trabajadoras domésticas, que son seres humanos y que consumen y gastan y son parte del gasto fijo que tienen las casas donde prestan sus servicios, van a verse amenazadas en cuanto a perder su trabajo próximamente, porque si se implementa que la ama de casa está obligada, eso va a traer problemas. Entonces, me parece que queremos hacer muchas cosas y no nos estamos dando cuenta que estamos creándole más problemas a los que están tratando de sobrevivir, y nadie va a dejar de sobrevivir para darle cumplimiento a un régimen tributario o a un régimen de seguridad social que sencillamente le quita platos de comida de la mesa a ese pequeño negociante. Gracias por escucharnos con estos comentarios en el día de hoy.
en la fuerza de la verdad,